Ya estamos de regreso con ustedes en estos foros presidenciales 2015. Están conociendo a otros 5 candidatos más de los 14 que están participando en esta contienda. Entramos ya a lo que es el último bloque de preguntas. Vamos a ingresar al tema de política exterior. Así es, Elsie, y en esta serie de foros presidenciales hemos tocado una diversidad de temas y una diversidad de preguntas. No son los mismos temas para cada grupo de candidatos porque simplemente creemos que es importante que se les conozca a los diferentes candidatos en diferentes aspectos de sus políticas. Vamos a entrar ahora al tema de la población guatemalteca indocumentada en Estados Unidos y les voy a dar unas cifras para recordarles lo grave que es, que es este tema. Según el Instituto de Política Migratoria, en los últimos 13 años, la población centroamericana indocumentada en Estados Unidos ha crecido en casi el 400%. Entre el 2014 y en lo que va del 2015, se han detenido en la frontera de Estados Unidos 16,000 mujeres con niños y se detienen 75 niños al día que viajan solos, que llegan a la frontera con Estados Unidos. La pregunta, y vamos a comenzar con don Aníbal García, específicamente, ¿qué hará su gobierno para frenar, tanto para frenar el enorme flujo de guatemaltecos hacia Estados Unidos y cómo hará para que su política exterior realmente le dé prioridad a este grupo de compatriotas que contribuyen enormemente con sus remesas a la economía nacional? Muchas gracias. La única forma de frenar la migración es que en Guatemala exista una transformación total del modelo económico y social. Si no, a falta de empleo, si seguimos nosotros con 173,000 estudiantes de educación media que se gradúan cada año y que de ellos apenas el 20% encuentran un empleo en la ciudad y el 11% encuentran un empleo en la provincia, la condena está garantizada. Tendrán que tomar riesgos, tendrán que ver que otro país les va a dar la oportunidad que en Guatemala no se les da. Por eso, creo que es fundamental que nos atrevamos a hablar de las transformaciones económicas que el país necesita. Es la única salida. Además de todo lo complementario, que sería el proceso educativo, que sería el proceso cultural, pero en esto quiero ser claro. Si no hay transformación económica, los migrantes seguirán. Con relación a las medidas que vamos a tomar con la política exterior, especialmente con los migrantes, creo que hay 2 medidas urgentes que se deben tomar. Las primeras son de carácter político. Es necesario crear el Distrito 24. Los migrantes tienen derecho a tener representación en el Congreso de la República y es fundamental que tengan el derecho a voto. No existe ningún pretexto para no hacerlo y los diputados del Movimiento Nueva República se comprometen con esa causa. En el plano estrictamente administrativo y de las necesidades que ellos tienen en Estados Unidos, voy a pedirle a Conamigua que me haga un diagnóstico real de los requerimientos y las necesidades de ellos en Estados Unidos, para insertarlos a la vida laboral, a la vida económica y para garantizarles la facilidad de las cosas en Guatemala y no el entorpecimiento que es lo que sucede en este momento. Licenciado Aníbal García, quiero retomar cuando usted habla de transformación económica. Nos interesa mucho porque para poder lograr cualquier proyecto, educación, cambios o reformas en la seguridad, etcétera, todo lo que ustedes están proponiendo, se necesita de inversión y se necesita también de que se esté generando dinero. Fíjese que en el 2014 los guatemaltecos en el exterior enviaron a sus familias 5,600 millones de dólares. Hasta el momento se tiene una información de que son 6,000 millones de dólares y esto constituye el 61% del presupuesto de la nación. ¿A qué se refiere usted entonces con transformaciones económicas? Bueno, es que mire, lo ideal es que no existieran migrantes. Lo ideal es que la población guatemalteca tuviera la posibilidad de desarrollar su vida, de desarrollarse material y espiritualmente en nuestro país. Ese es el planteamiento ideal. Ahora bien, si tuviéramos una política en Estados Unidos en donde a todos los migrantes se les tratara como debe tratarse, en donde no estuvieran indocumentados, o por lo menos tuvieran el TPS, entendería que eso sería algo que podríamos aprovechar. Quiero aclarar que en ningún momento me opongo a que se haga la migración a Estados Unidos. Lo que yo creo que es fundamental es que no podemos seguir aceptando esto como válido porque la obligación del Estado guatemalteco es generar todas las condiciones para que no haya un guatemalteco que salga del país y que no a buscar oportunidades porque adentro no la tenemos. De manera
que lo que yo creo es de que es fundamental que nos demos cuenta que la única forma de detener la migración, los riesgos a los que se exponen, los trabajos precarios que realizan, es que en Guatemala existan esas oportunidades, y creemos que fruto de una transformación económica, fruto de un equilibrio de las relaciones de poder, es posible que en Guatemala podamos tener a esa fuerza laboral y que aquí lleguemos al éxito que tanto ansiamos. Gracias. Gracias, Aníbal García. Vamos con Roberto González. ¿Qué hará su gobierno para frenar el flujo de guatemaltecos hacia el exterior y cómo hará para atender a esos migrantes que están viviendo en Estados Unidos? Bueno, importante. Tu pregunta ya menciona dos de tres ámbitos que hay que abordar con el tema de migrantes. Uno son las condiciones en las cuales se generan en un país para tener el incentivo de migrar. Eso atiende al país, atiende a generar empleo, atiende a dar educación, a reorientar la capacitación técnica y la existencia, sobre todo en la economía familiar, la economía agrícola, la del interior del país, precisamente en los departamentos donde por no tener las oportunidades, por no tener un buen servicio de salud, de educación, de vivienda y no tener oportunidades de empleo, es que el migrante parte. El 40% de los migrantes son jóvenes y el 20% son padres. El flujo mayor de migrantes está cabalmente en esa población joven que ya no tuvo oportunidad de tener básico y diversificado. Por eso nuestros esfuerzos van a ir directamente a una cobertura de básico y diversificado en la secundaria, también en la preprimaria, a efecto de que tengan éxito en la primaria y que puedan tener esa capacitación que los deja aquí en Guatemala con oportunidades y esas ventanas y puertas que no les permita migrar. Pero los otros dos ámbitos son el trayecto. El trayecto es un conjunto de riesgos, de un tema inhumano en donde son sujetos a explotación laboral, explotación sexual, chantaje, trata de blancas, vinculaciones con el narcotráfico en el paso, y para eso nosotros estamos proponiendo una política muy dinámica y agresiva con toda Centroamérica en el sistema de integración centroamericana, a efecto de que conjuntamente con México nos pongamos de acuerdo en cómo minimizar ese tipo de delitos. Y lo que concierne a los migrantes, apoyar su estatus migratorio, darles servicios, que los consulados estén al servicio de la documentación en línea, poder sacar sus DPI, pasaporte, certificaciones y asistirnos legalmente para que estando allá se sientan parte de nuestra familia guatemalteca. Gracias. Jimmy Morales, ¿cómo frenar ese enorme flujo diario de indocumentados, pero también tener una política adecuada para los que ya están fuera? El FCN ha planteado como política de Estado que todo guatemalteco debe tener atención de Guatemala. Es decir, el Estado de Guatemala debe extenderse hasta donde un ciudadano guatemalteco lo necesite. Hay tres razones por las que se han dado las migraciones históricamente: violencia, falta de oportunidades económicas y, por supuesto, hoy hay un fenómeno de reintegración familiar que no lo podemos negar. Es por eso que el año pasado se fueron 17,000 niños que quedaron varados y hoy, a esta fecha, ya van cerca de 11,000 niños. Y eso es algo que no se ha podido frenar porque muchas de las personas que hoy están diciendo que lo van a hacer han estado en cargos públicos y no han hecho nada por cambiar. Se necesita dos cosas fundamentalmente: reforzar y dinamizar el sector económico para que hayan oportunidades laborales realmente satisfactorias para enfrentar la vida en Guatemala y, por supuesto, desarrollar el capital humano. No podemos optar a mejores trabajos y mejor calificados si no invertimos en la educación. Y esa educación no lleva 1 año ni 2 años. En todos los discursos que hemos dado aquí y en cualquier sector del país, hemos hablado de la necesidad de gastar en invertir en educación para que nuestras generaciones puedan optar a mejores trabajos. Para poder dinamizar el sector económico, se necesita generar incluso políticas realmente que nos ayuden a abaratar el costo de la energía eléctrica suficientemente, no solamente para el tema residencial, sino para el tema empresarial. Y así poder hacer que las empresas puedan llegar a aquellas provincias en donde no tienen fuentes de empleo. No podemos hacerlo de otra forma. Podremos hablar de refundar el Estado, refortalecer el Estado, si lo que tenemos que hacer es generar empleo, y el empleo lo genera la empresa. Y la empresa tiene que ser competitiva y el capital humano debe ser calificado. Si no vamos hacia ahí, y si no, revisemos el plan de la Alianza para la Prosperidad. Ellos nos están diciendo lo que tenemos que hacer.
Gracias, Jimmy Morales. Muchas gracias. Miguel Ángel Sandoval, sus políticas en torno a la migración ilegal a Estados Unidos y cómo atender a los que sí están allá. Uno de los temas fundamentales que es necesario combatir fuerte es una especie de doble moral que existe en Guatemala. Nos preocupan mucho los migrantes, sin embargo, recuerdo que hace unos pocos años discutiendo el tema del TLC, no se planteó para nada derechos de los migrantes. Y un sector muy importante del empresariado guatemalteco lo que quería era, junto con las remesas, ir a sacarle la plata a los migrantes de lo poco que les quedaba en la bolsa, acudiendo a lo que se denominó justamente en esos días los productos de la nostalgia. Mandémosle sus tamalitos, sus cositas y todo, lo cual me parece perverso. Creo que los migrantes se van por falta de oportunidades en Guatemala, sin duda ninguna. Y creo que un programa de empleo sostenido por parte nuestra debe de ser un factor que contribuya en el mediano plazo a ir creando las condiciones para que no haya más migrantes que se vayan. Es un drama nacional, no es un motivo de alegría. Nosotros tenemos un planteamiento de impulsar políticas de empleo vía 3 medidas. La Ley de Desarrollo Rural Integral y una política pública de apoyo al campo para que esto se convierta en zona de desarrollo, una política de impulso a las pymes, a efecto de que con las 200,000 pymes que existen en Guatemala se pueda ir generando empleo, y una política de construcción de vivienda, con lo cual nos apoyamos en un tema acordado de los acuerdos de paz de dedicar el 1.5% del presupuesto nacional para ir desarrollando esa política de lanzamiento de la vivienda. Con estas 3 medidas, más la atención indispensable en el extranjero, en Estados Unidos, se puede ir atacando el tema, pero combatiendo esa doble moral, porque ahorita los bancos compiten para ver quién trae las remesas de los migrantes en una actitud verdaderamente muy falta de ética y muy falta de sentido de solidaridad. Señor Lizardo Sosa, ¿cuáles serían las políticas de ustedes en el tema de migración y también para apoyar a los que ya se encuentran en Estados Unidos? Mire, el fenómeno de los migrantes es una consecuencia de la estructura de distribución de la riqueza y del ingreso en Guatemala. Mientras en Guatemala pocos tengan todo o casi todo, y muchos tengan nada o casi nada, el fenómeno de los migrantes seguirá ocurriendo indefectiblemente de lo que nosotros emprendamos. Por tanto, hay que crear oportunidades en todos los sentidos. Yo no he sabido, por ejemplo, que haya un problema de migrantes o un fenómeno de migrantes en Costa Rica, pero solo quisiera poner un dato. En Costa Rica, el 100% de los jóvenes en edad de asistir a ciclo diversificado están en el instituto estudiando. En Guatemala, 78 de cada 100 jóvenes que están en esa edad no sabemos dónde están, en la escuela no están. Entonces, hay que crear oportunidades de educación, de formación, para que esa gente tenga algo que hacer y se prepare para la vida. Entonces, es un problema complicado, hace referencia a un problema de incapacidad de generación de empleo y de producción adentro del país. Nosotros creemos que debemos de trabajar fuertemente en un modelo económico que asegure la productividad de la economía y que al mismo tiempo salvaguarde las compensaciones sociales, de manera que aquí todos vayamos creciendo. Está bien si muchos tienen casi todo, pues que cada vez tengan un poco menos y que, si pocos tienen casi todo, que cada vez muchos tengan un poco más. Y eso se logra aumentando la producción mediante un mercado lo más libre posible, pero un Estado que atienda los problemas sociales de una manera eficiente. La fórmula de este apoyo económico es tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario. El Estado a cargo de guardar los equilibrios. Muchas gracias. Elsie. Bueno, hemos llegado al final de este programa. De hecho, ya creo que nos hemos pasado del tiempo que teníamos estimado para este segundo foro. Usted ya los conoció. Estos son los otros 5 candidatos. Hasta el momento se ha presentado en este foro de Así Es y Canal 3 10 candidatos. Usted conoce algunas de sus propuestas. Lo importante, Harris, es informarnos inteligentemente, adecuadamente y responsablemente para poder hacer nuestra mejor elección.
Así es, de eso se trata este foro y obviamente dentro de la coyuntura que se está viviendo creo que hay muchísimo interés sobre lo que las propuestas que nos pueden dar los que aspiran a la presidencia de la República. Hablando de eso, tenemos entendido ahora que el famoso mensaje presidencial ahora será a las 9:30, así que estaremos todos atentos a ver qué nos dicen. Feliz noche y gracias por su atención. Agradecemos a las personas de ACIES, así como de Albavisión, y por supuesto a ustedes, señores candidatos, por haber de alguna manera compartido con todos nuestros televidentes a nivel nacional e internacional. ACIES y Canal 3 presenta en directo Foro Presidenciables 2015. Domingo 30 de agosto, con la participación de Sandra Torres por el Partido UNE, José López Camposeco por el Partido Encuentro por Guatemala, Juan Gutiérrez por el Partido PAN y Mario Estrada por el Partido UCN. Domingo 30 de agosto a las 19 horas. En directo, presentado por ACIES y Canal 3.